Tras haber amenazado supuestamente con cerrar el Instituto Nacional, hoy el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, moderó su discurso y señaló que de persistir la violencia al interior del establecimiento habría que refundarlo. Mientras tanto, diversas personalidades políticas cuestionaron la postura del edil para profundizar en la crisis que vive el Instituto Nacional. Nos acompaña Judy Valdés, presidenta del Centro de Padres y Apoderados de dicho establecimiento. Judy, bienvenida aquí a Canal 24 Horas. Hola. Hola, muy Buenas. bien. Son 3 centros de padres. Sí. ¿A cuál representas tú? Al que tiene mayor cantidad de socios, el único que tiene voto en el consejo escolar. A ver, estas palabras del alcalde Felipe Alessandri hoy día se desdice un poco, uno podría decir que retrocede. ¿Cómo la toman ustedes como apoderados? Absolutamente, como consideramos que fueron unas declaraciones que dejan mucho que desear. Consideramos que la convivencia escolar dentro del Instituto Nacional está en crisis y esto viene a incrementar aún más la violencia, a lo mejor no física, pero psicológica, en el sentido de que los apoderados confiamos en que si él es un sostenedor, tiene que buscar los medios para poder ver y solucionar la crisis, la problemática que hoy día vivimos en general en relación que tiene que ver con el petitorio que hace el estudiante, que los apoderados apoyamos absolutamente, porque es un petitorio que pide dignidad y calidad, no estamos pidiendo lujos. ¿Han visto de alguna manera que no se cumple desde el sostenedor ese tipo de petitorio? Él habla, de hecho, el alcalde Felipe Alessandri hizo que se han llevado a cabo muchas medidas justamente para poder cumplir con lo que están exigiendo los alumnos del instituto. Nosotros consideramos que el sostenedor lamentablemente no se ha reunido en un consejo escolar, lo hemos invitado reiteradas veces. En un consejo escolar participan todos los representantes de los estamentos que tienen que ver con los profesores, con rectoría, con los alumnos y los apoderados, y en conjunto buscar medidas que solucionen el conflicto. Pero vemos que él, no sabemos quién lo asesora, porque cada vez las medidas que toma incrementan más la violencia, hay un descontento generalizado. Medidas como el registro mochila, de esas 10 medidas que anunció hace un par de meses. Exactamente, que eso ha llevado a que la convivencia llegue a una crisis en general. Los apoderados, eso sí, transversalmente todos los centros de padres no estamos de acuerdo con la violencia ejercida por encapuchados, por molotov, ni tampoco por la fuerza desmedida de parte de carabineros cuando ingresan. ¿Se pueden retomar las ingresan. clases de lunes, Judy? Quisiera terminar con la fuerza desmedida de carabineros cuando ingresa al recinto estudiantil y pasa por clases como lo han mostrado y detienen a niños que a veces no se manifiestan. Clases, claro, se supone que nosotros estas 2 semanas que estuvimos de vacaciones creímos que el sostenedor se reunió con los estudiantes que se habían avanzado en varias cosas del petitorio, pero nos llevamos la sorpresa que sale con esta declaración de que él pretende el lunes, si no hay clases normales, cerrar el Instituto Nacional. Entonces, en eso los apoderados quedamos perplejos, vemos que en realidad se sigue manifestando de una forma castigadora, sancionadora, y no como un representante de autoridad que llame al diálogo a la mesa de trabajo, y eso nos preocupa a los apoderados. Por eso volvemos a hacer, y lo hemos hecho reiteradas veces, invitarlos al diálogo, a que él se manifieste, se presente en el Instituto Nacional en un consejo escolar. Sí, Judy, ¿cómo reacciona usted con respecto al cambio que hace, de lo que dice es una frase polémica? El alcalde Alessandri dice no cerrar, pero sí refundar el Instituto Nacional o reubicar a los buenos alumnos si sigue la violencia y si no se llega a acuerdo con los estudiantes? Cuando hablamos de los buenos alumnos, hablamos de todos los institutanos. O sea, tendría que reubicar a todos los institutanos en otro lugar, lo que nos parece absurdo. Consideramos que los recursos que lleva a trasladar a todos los estudiantes a un recinto... estudiantes. Exactamente. Los recursos que sirven para arrendar a lo mejor otro local, otro establecimiento, podría tomar esos recursos y mejorar. Si en el fondo acá la problemática es que no hay recursos, no llegan los recursos al establecimiento. Hay un mobiliario paupérrimo, hay falta de profesores, no hay un staff de profesores. Imagínense una comunidad de casi 12.000 personas. Necesitamos que aumenten los psicólogos. Hoy en día hay 3 psicólogos para 4.300 estudiantes, cuando en realidad los especialistas dicen que debe haber un psicólogo por cada 200. Necesitamos que se invierta en el cambio curricular hoy en día en el establecimiento, que se disminuya la cantidad de alumnos dentro del aula. Son cosas que se pueden realizar. Nosotros vemos que falta una buena voluntad de crear cambios precisos. Nosotros queremos un sostenedor que nos diga, sentémonos, esto les puedo dar, esto en plazo, esto con un cronograma de trabajo, con fechas concretas. Si se cumple ese cronograma, se cumple ese petitorio, Judy, ¿se pueden acabar las imágenes de violencia que hemos visto? Porque eso en el fondo es lo que queda en la retina de la gente, de las personas, de los chilenos que miran estas imágenes, y uno queda perplejo con alumnos desde... Obviamente,
tú decías, el tema de los carabineros entrando a clases, el golpe, pero también imágenes de alumnos, lo decía la otra vez el mismo alcalde, 37 molotov en 15 minutos. Es algo verdaderamente anormal. ¿Se puede normalizar un colegio con ese nivel de violencia, más allá, junto con el petitorio, pero con ese nivel de violencia? Primero, los datos nosotros no sabemos de dónde los saca, porque nosotros tenemos otros Bueno, el peor día de movilización, Sí. el peor día cuando vimos las molotov por arriba del techo. Lo que pasa es que eso es lo otro que a mí me gustaría y por eso he ido a bastantes entrevistas y el presidente de los alumnos igual, porque vemos que efectivamente en los medios él aparece solo enfocado en la violencia de 5 o 10 encapuchados. Pero hay una comunidad, hay estudiantes, 4.200 y tantos estudiantes que sí quieren estudiar y quieren diálogo. Por lo tanto, cuando hablamos de fuerzas especiales que entren 150 o 100 carabineros y ingresen a un establecimiento educacional, eso también es violencia. Violencia psicológica, que se detenga a cualquier estudiante, que se le aplique un aula segura. Los estudiantes hoy en día no importa si te movilizas o no. Si tú estás en el lugar que no tenías que estar mirando, o fuiste al baño, o te retiraste en el mismo minuto, te detienen y te aplican aula segura. Que se controle, ¿cómo ustedes proponen como padres que se controle esa violencia? Con la mesa de trabajo, que le escuche a todo lo que tiene que ver el consejo escolar, que se escuchen a los profesores, que hasta el minuto no nos hemos reunido todos, que exista el cambio de actitud, porque aquí la percepción de nosotros como apoderados es que vemos vemos adolescente y vemos a un sostenedor casi actuando como adolescente, y eso nos preocupa. No vemos a la persona adulta tratando de solucionar, sino que vemos que aquí hay un gallito de que quién manda a quién, y eso nos preocupa, porque él es una autoridad. Por lo tanto, creemos que es él el que tiene que abarcar. Estas son las necesidades. Hoy en día los estudiantes no tienen agua caliente, se bañan con agua helada, no tienen un staff de profesores, hay cursos con 3 meses sin clase de matemáticas. Entonces vemos que hay falencias que los estudiantes están reclamando, y este año, bueno, hace 2 años, nuestro centro de padres, ha buscado soluciones no solamente con el sostenedor. Nos hemos reunido con la ministra de Educación, nos hemos reunido con el ministro Chadwick, nos hemos reunido en el Congreso, en el Senado. Estuvimos también ahora con la Comisión de Educación de los diputados, quienes nos van a visitar el día lunes a las 12 del día. Entonces ahí ellos van a poder in situ ver la realidad que se está viviendo en el Nacional. Entonces a nosotros nos molesta que siempre solo se abarque la molotov, que es un grupo reducido de la comunidad, y no se abarque en realidad la crisis que vive la educación pública hoy. Y no solamente en el Nacional, sino que son de los liceos emblemáticos en sí. Sí, a ver, destaco acá una entrevista, la tercera, que se le hace a la alcaldesa de Santiago en su minuto, Carolina Toá. Dice lo siguiente: lo que ha hecho el actual alcalde no ha dado frutos, pero tampoco funcionó lo que intentamos nosotros años atrás. O sea, esto es algo que se viene arrastrando y, como dice Andrés, termina con estos hechos de violencia, hechos de algunos, pero que claramente ya son un punto gatillante de lo que ha sido una crisis que se va dando desde que los sostenedores no han podido abarcar la situación del Instituto Nacional, ¿no? A nosotros nos llamó la atención la declaración de la señora Toá, porque cuando nosotros le pedimos recursos al alcalde Alessandri, él dice que no puede entregarlos por la mala gestión que hizo la alcaldesa Toá. Claro, la gestión heredada. Exactamente. Entonces, nosotros decimos, cada uno se va pasando como la pelota al otro. Entonces, vemos que en realidad el que está de turno hoy en día, el sostenedor, es el señor Alessandri, y por lo tanto le corresponde a él tomar iniciativas concretas, soluciones concretas, buscar. Vemos la buena disposición de la intendenta, que ella inmediatamente puso recursos. Entonces, vemos que la ministra de Educación entregó nuevamente el Movámonos por la Educación, que fue una gestión que realizamos en los centros de padres el año pasado. Entonces, es cosa que el sostenedor tome y escucha a las personas precisas, que yo sigo pensando que él tiene una gran oportunidad en este minuto de demostrar que es un buen alcalde. ¿Cómo? Solucionando el tema del Instituto Nacional. Son 3 centros de padres. ¿Los 3 centros de padres del Instituto Nacional tienen el mismo petitorio? Los centros de padres no tenemos. A mí me ha tocado entrevistar a representantes de los 3 centros de padres, y uno ve que el discurso de cada uno es súper distinto. Sí. Entonces, ¿cómo se negocia con 3 partes? A eso voy. No estoy justificando al alcalde, sino que también es complicado porque aquí son 2 partes. Hay una mesa que están los papás, obviamente están los profesores, está el alcalde, pero ¿cómo se negocia con un cuerpo de apoderados que está en 3 partes y tiene un petitorio que es distinto? También es muy complejo desde el lado, por ejemplo, si uno se pone del lado de la autoridad. Con inteligencia y con sabiduría. Por ejemplo, es fácil, si yo tengo, en el discurso. Es que yo te digo como dirigente y como aparte soy vocera de los centros de padres emblemáticos. Y como madre y apoderada igual. Cuando tú te presentas ante una comunidad que es tan grande, tú tienes que ver quién es el que representa la mayor cantidad de personas. En este caso, hay un centro de padres que está dispuesto a la mesa de diálogo, que cree en el trabajo, que tiene buena relación con los estudiantes, y en eso quiero dejártelo claro. Tú, cuando... ¿Pero uno por sobre otros?
Lo que pasa es que Uno, tú porque tienes... sean más. La mayoría por la minoría. Es que en este caso, ¿sabes por qué tiene que ser la mayoría? Porque, por ejemplo, cuando tú le pones atención a la minoría, que es una minoría que quiere solo sanciones, ¿Ya? este es el resultado, lo que estamos obteniendo ahora. El alcalde no ha escuchado a la mayoría, que este es en general el centro de padres con más mayoría, en general con Escucha a algunos centros de padres, a otros Escucha no. solo a la minoría, a esa minoría que es partidaria, que es de su partido político, y eso lo lamentamos absolutamente. O sea, un tema de partido político, Exacto, ideología. Nosotros lo vemos, absolutamente, porque en realidad nosotros como centro de padres no tenemos que tener este tema político. Nosotros somos padres y somos apoderados y tenemos que ver y velar por lo que se manifiesta Pero en si la recojo lo que educación. decía Nicolás de la alcaldesa anterior, Carolina Toá, que es de otro color político, tampoco hubo solución. Por eso lo acabo de decir, que en realidad no importa el gobierno de turno. El abandono de la educación pública se lleva de años, llevamos de años esto. El mobiliario, la falta de recursos. El año pasado se determinó que este año la educación recibirá 1.700 millones de pesos. Entonces, vemos que hay un déficit general. Vemos también que aparece el alcalde diciendo que disminuyó las inscripciones en el nacional, cosa que no es cierta, aumentó. Tenemos un gráfico, nosotros lo mandamos a la Comisión de Educación y aumentó la matrícula en el nacional. Las postulaciones. Respecto a los cupos. Judy, pero con respecto a una de las grandes peticiones que parece de toda, más que de toda lógica, es evidente que hay que hacerla, que es de la infraestructura. Sí. Los servicios básicos, la sala, el establecimiento. Pero como lo ha dicho varias veces el alcalde de Santiago, cuando hay tomas, el establecimiento queda peor. Hemos visto, desgraciadamente, salas que están quemadas, en uso ya totalmente irrecuperable, como también, siendo que esa es la minoría, yo lo tengo claro, pero desgraciadamente las tomas están mostrando que una infraestructura que ya es deficiente termina siendo totalmente inhabitable. Lo de las salas quemadas quiero corregirte. Perdón, no las salas, pero sí en otras ocasiones, Sí, no quiero representar sí, por en favor, una. Sí. porque en el Sí. Nacional nunca se ha quemado Sí, una no, no, sala, no, ese no. otro Ahí liceo, ese es el un error liceo mío, Amunátegui. Nosotros no estamos de acuerdo con que los alumnos deterioren el tema de la entrada del Nacional, pero muchas veces lo deteriora Fuerzas Especiales cuando ingresa, entonces es un cuento ahí que de no acabar. Pero el tema es que el mobiliario es antiguo, los baños, en general todo está obsoleto. Hay un descontento del estudiante. Yo hablaba con una psicóloga y un psiquiatra y le decía, ¿por qué eso? Justamente me llamaba la atención, ¿por qué destruir tu entorno? Claro. Y es porque ellos no se sienten cómodos, sienten que donde están, en el lugar que están, es indigno. Si tú ves las salas de clases y todo está sucio, los asientos son incómodos, tú no puedes... Nosotros cuando vamos a reunión de apoderados no duramos más de 15 minutos, te digo yo, y en realidad es algo necesario. Sí, aquí hay que invertir, pero hacer cambios concretos, la malla curricular. Los estudiantes hoy en día tienen una presión y aparte tienes que agregarle el ranking y el NEM. Te hago una pregunta, yo quiero ver un tema anterior, también palabras que ha dicho el mismo Felipe Alessandri. Él ha dicho, a ver, aquí son 20, 30 personas que lo tienen medianamente identificados, que él incluso ha dicho en varias entrevistas que hay padres que participan en las movilizaciones, en la violencia, padres que avalan la violencia, que participan de estos hechos. ¿Cómo se puede normalizar? Incluso, vuelvo a las preguntas que te hacía antes, cuando se amenazan profesores, cuando se rocía con benzina o se amenaza con rociar benzina a profesores. Estamos hablando de situaciones que pasan mucho más allá de lo estudiantil. O sea, cuestiones que ya está la vida de las personas entre medio. ¿Cómo se llega a negociar una mesa con ese nivel de violencia? Insisto. Cuando se habla de que existe capuchas que son estudiantes, nosotros desde el año antes pasado solicitamos solicitamos que se hiciera una investigación si eran o no estudiantes, empezando con eso. Hasta el minuto todavía no hay ninguna investigación si son o no son estudiantes, hasta hoy en día. El año pasado fuimos a Fiscalía para solicitar un fiscal especial que viera este tema. Nos dijeron que no era digamos, factible por el tema que no hay fiscales para ver solo cosas precisas y puntuales. Exactamente, no existe ese recurso humano. Y cuando se habla de apoderados que apoyan, eso me parece sumamente grave. Y que participan. No solamente digo que apoyan, que eso lo ha dicho, como dice el alcalde. Y eso, entonces nosotros decimos, bueno, entonces que se aplique todas las sanciones que él ha determinado con un debido proceso, que se investigue, pero hasta el minuto no hay ningún apoderado que tenga un proceso que haya sido investigado y que nosotros tengamos prueba de ello. Entonces vemos que a veces el alcalde hace aseveraciones que a nosotros nos preocupa, porque determinar que hay profesores, porque también lo dijo, que hay apoderados que llevan prácticamente y venden y le entregan la benzina al estudiante, nos parece grave. Y para eso hay sanciones. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con las sanciones. Debe haber un debido proceso y tienen que ser sancionadas las personas que realizan actos que están fuera de la ley. Si eso, no hay ningún apoderado que diga lo contrario. Entonces, eso nos asombra de repente de sus Pero hay declaraciones. apoderados que han insultado y que han tratado de agredir también a profesores.
sea, lo hemos visto, también el mismo rector Soto ha sido víctima, o sea, son apoderados también. Quisiera explicar en una también que cupieron salió, una vez. es al vicerrector, y Bueno, yo pero y deja a una autoridad del explicarte, colegio, sí. deja explicarte porque aquí hay que hablarlo, todas las versiones en general para tener una visión objetiva. El día 17 de abril ingresó Fuerzas Especiales, quedó encerrado un grupo de niños de séptimo, octavo básico en un lugar... En un baño, ¿no? No, como en un recinto pequeño, donde lanzaron muchas bombas lacrimógenas, los niños se estaban ahogando, sangraban por la nariz, por la boca, llamaban a sus mamás que los fueran a auxiliar. Las madres eran 200 estudiantes, los alumnos más grandes tuvieron que abrir la reja, sacar a esos estudiantes, hacerle un niño que casi muere aplastado, la mamá ya hizo contratación, está en la justicia, todo este tema. Y se acusa esto a una inspectora X, que fue la que no abrió la puerta, que los dejó encerrados. Y eso ya está digamos, en la justicia, todo está absolutamente... Hay un proceso. Hay un proceso. Okay. Entonces, esos apoderados fueron los que se manifestaron y nos dijeron, queremos reunirnos. Y en esa reunión, justamente los alumnos estaban en toma y llega este vicerrector. Y algunos apoderados vieron que tenía una actitud que no era muy afable con los estudiantes y algunos se exaltaron y empezaron a hablar con él y después terminé yo tratando de calmar, claro, tratando de separar a los apoderados. Cuando tú te enfrentas a que tu hijo te llama por teléfono y que está corriendo peligro su vida, la verdad es que no quiero justificar la violencia de algunos hacia el vicerrector, pero uno comprende que en realidad esto ya se fue de las manos al sostenedor. Al miedo, a la rabia. El miedo, el terror de un niño que se te muera y que tú lo mandas a un colegio, se supone con la seguridad de que te va a llegar sano y salvo a la casa. Entonces, esa fue la reacción. Ahora, en los que agredieron al vicerrector en esa oportunidad, yo no tengo la certeza si fueron o no apoderados, ni él mismo la debe tener, porque en esa oportunidad llegaron muchas otras organizaciones a apoyar el rechazo hacia la violencia de Ahora, fuerzas especiales. nos quedan unos minutos, pero quiero ir también a ese punto, que complica aún más la situación desde el punto de vista de uno que lo ve de afuera. Cuando hay organizaciones externas que buscan muchas veces ayudar en buen plan, pero finalmente son externas, no tienen el ADN, no tienen a sus hijos, no son apoderados, no son parte de la familia del Instituto Nacional. Eso puede ser también un problema cuando hay organizaciones, partidos políticos, movimientos que de alguna manera quieren sacar réditos o no de la situación del instituto. Nosotros como Centro de Padres hemos sido sumamente juiciosos en ese aspecto y hemos sido muy reservados en el tema de que hemos recurrido a todo lo que tiene que ver con el gobierno. Nosotros nos hemos reunido con quien gobierna. La vía oficial. Exactamente, la vía oficial. Pero cuando tú en este minuto vemos que la vía oficial te cierra las puertas, que no te escucha, hay organizaciones que están dispuestas a ayudarte en las demandas. Y nosotros hoy en día, como Centro de Padres, estamos abiertos a otras organizaciones que nos quieran apoyar y que puedan intervenir en el sentido de, con otros legisladores, por el tema, por ejemplo, de la ley Aula Segura, que se está aplicando de malas formas. Se está sancionando prácticamente 2 veces a los estudiantes y a los inocentes igual se le aplica. Y luego de 10, 15 días que están suspendidos, se demuestra que tienen inocencia y vuelven. Pero ¿quién le devuelve esos 10, 15 días al estudiante que era inocente? ¿Y a qué organizaciones recurren? Hoy en día hay varias organizaciones que están ofreciendo que tienen que ver con demandas estudiantiles, con universitarios. Hoy día me llamaron muchos, digamos, transversalmente, para apoyar el hecho de que nosotros saben que nuestro Centro de Padres cree en el diálogo y en la mesa de trabajo. Entonces, todo aquel que quiera apoyar es bienvenido. Nosotros incluso creemos, y vuelvo a insistir, que es la oportunidad del sostenedor de poder demostrar que puede salir de esto, ¿cómo? Escuchando, siendo sabio, escuchando a quienes somos parte de la comunidad. Judy Valdés, presidenta del Centro de Padres y apoderado del Instituto Nacional, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Gracias a ustedes. Muchas gracias.